Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les hablaré del iceberg de los peores países para vivir. Sé que dije que ya no iba a hacer este tipo de videos, pero ya ha pasado mucho tiempo desde que subí mi último video hablando serio, así que ¿por qué no? Bueno, sin nada más que decir, empecemos. ¿Cómo es que una de las mayores potencias mundiales, si no es que la más grande, puede estar en este iceberg?, se preguntarán? Bueno, lo que afecta a Estados Unidos principalmente es la inflación, con la mayoría de los precios de los productos por los cielos, y ahora muchos jóvenes estadounidenses no pueden comprarse un hogar debido al alto coste de estas. Otro de los problemas a tratar es la epidemia de las drogas como el fentanilo. Dicha droga se prescribía como medicamento la mayoría de las veces que la gente acudía con un doctor, pero lo que no contaban, o tal vez sí, es la potencia de esta droga, haciendo que las personas que lo consumían generaran dependencia, y a la vez esto generaba una autodestrucción, terminando en que la persona adicta en la mayoría de casos como un indigente. Aquí no hay mucho que decir, aunque Francia tenga la reputación de ser un país muy bello y sea una de las top 10 economías del mundo, la verdad es que desde 2023 hasta hoy en día está sumida en caos por las manifestaciones, las cuales tengo entendido fueron provocadas por el asesinato de un joven llamado Nahel de ascendencia argelina. Si nos ponemos a investigar un poco de historia, sabremos que desde 1830 Francia fue hacia el norte de África para conseguir mano de obra barata y así tener gente para hacer los trabajos que los franceses no querían hacer. Después de esto se hizo una ley en la que los inmigrantes podían traer a sus familias para que vivieran con ellos en Francia, lo que empezó a formar comunidades en el país, y pues los habitantes de estas zonas sufrían de desempleo, pobreza, marginación, una alta tasa de criminalidad, etc. Aparte súmenle las ideas de ultraderecha que tienen algunos ciudadanos de Francia, pero en fin, lo que en mi opinión detonó las manifestaciones fueron las acciones de la policía francesa en contra de estas personas, y teniendo como consecuencia un caos en casi todo el país. Con la polémica de la reelección de Nicolás Maduro está más que confirmada la corrupción que azota el país, en la cual hasta Estados Unidos se ha pronunciado al respecto, exigiendo que cada voto de los ciudadanos se cuente de forma justa y transparente. Sumado a todo eso también están sus claros problemas económicos, que es el principal problema que afecta a los ciudadanos venezolanos, siendo en el año 2017 uno de los años más difíciles para el país, donde hubo una hiperinflación haciendo imposible la compra de varios productos de la canasta básica. Y que además solo se podían comprar limitados números de estos productos debido al poco abastecimiento de estos. Incluso hay vídeos de aquellos años donde se puede apreciar las estanterías casi vacías. Aunque a día de hoy ha habido una pequeña mejoría en la economía del país, sigue afectando al país venezolano, y aunque ya ha pasado un mes de las elecciones, los ciudadanos se siguen manifestando en contra del presidente. Según el ID, el país de Pakistán se encuentra entre los países con peor calidad de vida en todo el mundo. Sumémosle a que en el año de 2022 se devaluaría su moneda y una alta inflación. Agreguémosle que desde 2001 más de 80.000 ciudadanos pakistaníes han muerto por causa de atentados terroristas. Otros de los problemas que enfrentan los ciudadanos pakistaníes son el extremismo religioso, los cuales son considerados una amenaza para la democracia pakistaní. Este país también enfrenta una escasez de agua debido a la sobrepoblación que ha habido en el país, con unos 4,4 millones de nacimientos. Se prevé que las cifras de las reservas de agua del país sigan cayendo. Otro problema que se debe mencionar es sobre los derechos humanos, donde numerosos activistas de derechos humanos y periodistas han sido perseguidos por el gobierno por no estar de acuerdo por las acciones del mismo gobierno y del ejército. Los ciudadanos de Bangladesh protestan porque cerca del 60% de los anhelados puestos del servicio público están reservados en cuotas especiales de varios grupos, minorías étnicas, personas con discapacidad, etc. Después de un tiempo y gracias a las manifestaciones, los estudiantes lograron derrocar a Sheikh Hasina, la cual fue la mujer más poderosa de Bangladesh, quien fue la primer ministra desde enero del 2009 hasta su renuncia el 5 de agosto de 2024.
Cuba, conocido por ser un país socialista que vive en una contracción económica que duró varios años y afecta a todos los sectores del país, donde el peso se devalúa constantemente, hay apagones y una pobreza extrema que se le puede atribuir a la inflación y la desigualdad que hay en el país. A partir de 1994 el PIB empezó a crecer nuevamente, hubo muchas áreas de la economía, de la sociedad y muchos grupos de la población no recuperaron los niveles de vida que tenían en la década de los 80. Cuba es un país que se ha convertido en una crisis multisistemática. Es decir, hay crisis en el ambiente político, social, sanitario y económico. Según Pavel Vidal, profesor de economía en la Universidad Javeriana de Cali, se requieren de cambios estructurales que no son a corto plazo. La isla ha pasado 3 décadas haciendo reformas parciales e incompletas y el gobierno sigue apostando por la economía centralizada. Pascal Fletcher, quien pasó más de 10 años en Cuba como corresponsal en La Habana para Reuters y Financial Times, 2 agencias de noticias del Reino Unido y de Gran Bretaña, explica que junto a las exigencias de electricidad y alimentos y los gritos de libertad y patria y vida, que se hicieron populares durante una ola de manifestaciones, indica que muchos cubanos están hartos y cansados de la propensión del gobierno a culpar siempre el embargo económico estadounidense de todos los males del país. Ni que fuera usted el presidente. Papá, él es Castro. ¿Eh? Tranquilo, yo no soy el ogro cruel que dicen que soy. Dispárenle con ternura. Según la ONG es el país con la peor calidad de vida, esto debido principalmente por la sobrepoblación en el país además de una escasa inversión privada. Entonces podemos decir que la pobreza es el mayor problema que azota al país, haciendo que en los últimos 10 años caiga de posición en el índice de percepción de la corrupción, y en 2023 se reportó que Guatemala tenía la nota más baja en la historia con 24 puntos, convirtiéndose en uno de los países de América con mayor corrupción. Según la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, el país ha perdido la capacidad de combate a la corrupción con la persecución y exilio de operadores de justicia independientes, fiscales y jueces. En otras palabras, significa que muchos criminales quedan impunes ante la justicia. Según Eddie Cooks de Acción Ciudadana, la cual es una agencia para combatir la corrupción, se privilegian bolsos de corrupción en donde prácticamente el dinero se esfuma, no se ve qué beneficios trae para la población, no se ven mejores carreteras o escuelas, ni mejores condiciones de vida. También dijo que durante el proceso electoral el presupuesto será usado para comprar votos. Además de esto, aclaró que las personas que investigan casos de corrupción son criminalizados. Siria está atravesando por una de las peores recesiones socioeconómicas desde que empezó la crisis. Solo en el último año, la moneda del país ha perdido 3/4 partes de su valor, mientras que la inflación se ha disparado en más del 200%, combinado con una reducción drástica del poder adquisitivo, hace que los niveles de endeudamiento se eleven, dejando a millones de personas incapaces de llevar alimento a la mesa y cubrir sus necesidades básicas. Además de todo esto, debemos hablar también sobre el conflicto que comenzó en 2011 y sigue hasta el día de hoy, en donde hubo manifestaciones para poder conseguir reformas de todo tipo, por lo que el gobierno respondió con violentas represalias. En consecuencia, se perdió la vida de al menos 306.887 personas y 6,8 millones de personas desplazadas dentro del país, y otros 5,2 millones de refugiados sirios en países cercanos, según los datos de la ONU hasta agosto de 2023. Haití es uno de los países más pobres del mundo, con un 60% de su población viviendo en pobreza. Sumémosle que la mayoría de población no tiene acceso a agua potable y saneamiento, que son cruciales para luchar contra la transmisión de enfermedades y epidemias. Durante el último siglo, la población de Haití ha sufrido varias dictaduras, la más larga en manos de la familia Duvalier, que gobernó entre 1957 y 1986. Haití es considerado uno de los países más inseguros del mundo, con numerosas bandas armadas en las calles. Uno de sus presidentes, Jovenel Moïse, fue asesinado el 7 de julio de 2021 y su mandato estuvo marcado por crisis económica, corrupción y protestas. Su muerte se produjo a 2 meses de las elecciones presidenciales.
Además de todos estos problemas también está el hecho de que en este país ocurren muchos terremotos debido a que Haití está situado en medio de un vasto sistema de fallas geológicas que están en constante movimiento, por eso se ve en casi todas partes edificios en ruinas. La India es para muchos uno de los peores países para vivir por varios problemas que enfrenta el país como la sobrepoblación, higiene y la pobreza, pero lo que pasa en el país es que al parecer se intensifican estos problemas y además no podemos pasar por alto el hecho de que frecuentemente estafan a los extranjeros que visitan su país, ya sea vendiéndoles baratijas o aumentando el precio de la comida. El youtuber Carl Rock habla y expone estos tipos de estafas. Si quieren ir a ver sus vídeos les dejo un link en la descripción. En cuanto a la higiene, se ha visto casos donde se lavan las manos con la misma sopa que venden o que incluso preparan la comida en una zona que no está en las adecuadas para servir comida. En fin, el problema con la India es la sobrepoblación en la cual está distribuida por castas, donde limitan la profesión y territorio de algunas personas, siguiendo con la pobreza en el país. Si me pidieran describir a este país con una sola palabra sería dictadura. Las personas no tienen contacto con el exterior de ninguna forma, puesto que no tienen acceso a internet y en la televisión solo muestran programas norcoreanos. Muchas personas han intentado escapar de este país, dirigiéndose hacia Corea del Sur. Poca gente lo ha logrado, mientras que otras personas no corren con la misma suerte. Uno de los peores casos que ocurrieron en este país fue el de Otto Warmbier, el cual cuando viajó en 2017 a Corea del Norte removió un afiche de un hotel, terminando en que fuera enjuiciado por supuestamente hacer una ofensa hacia el país. Fue sentenciado a 15 años de trabajo forzado, pero finalmente hizo 17 meses. Después de eso fue llevado por un avión estadounidense de vuelta a Estados Unidos, en donde después de su llegada lamentablemente falleció. Casos de injusticia como este pasan a menudo en el país, y es el por qué la gente vive con miedo día a día en este país, donde el castigo de una ofensa puede durar hasta 3 generaciones. Bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado el iceberg y si fue así, denle like y suscríbanse. Nos vemos a la próxima, chao.